En este video verás todo acerca de la RTX 4060 Ti y lo primero que veremos serán las características más básicas. Este es el link oficial de Nvidia y el link estará en la descripción. Entonces comencemos. Simplemente aquí nos aparece que ya tiene una nueva arquitectura y prácticamente en lo que mejora aquí lo pone. Tenemos la GPU de vanguardia, los gráficos realistas e inmersivos. Esto es más que nada porque mejora el rendimiento en el Ray Tracing, por ejemplo. Ya veremos una prueba más adelante, pero te la adelanto, sin Ray Tracing y sin nada de DLSS ni ningún tipo de ayuda, más o menos en gráficos normales, en Cyberpunk da 70 FPS y con Ray Tracing todo en Ultra baja hasta los 40-50 FPS. Entonces con otras tarjetas gráficas inclusive pierde más de la mitad de rendimiento. Incluso con la generación pasada de RTX 3000 perdía casi la mitad de rendimiento. Aparte tenemos esto del rendimiento acelerado por la IA. ¿Y qué es esto? Prácticamente es el DLSS 3, ahí lo dice. Lo que hace es generar, por ejemplo, tenemos dos fotogramas y a partir de esos dos crea uno intermedio. Y por ejemplo, si antes tenías 80 FPS, con esta nueva tecnología puedes llegar a superar inclusive los 120 FPS. Después tenemos Nvidia Reflex, que lo que hace es que tiene menor latencia. Sí se siente, y prácticamente estos dos van de la mano porque, por ejemplo, si estás jugando algo a 30 FPS, le pones el DLSS 3, te lo sube a 60 digamos, realmente tú sí ves los 60 FPS, pero no sientes los 60 FPS. Por ejemplo, en el teclado, en el ratón, cuando miras todo esto, no lo llegas a sentir, te sientes como que muy raro, por ejemplo, como si jugaras por Bluetooth o así, ese delay. Es por eso que tenemos Nvidia Reflex, que disminuye ese delay y realmente no se siente si es que superas de forma nativa los 100 FPS, los 60 FPS ya no se siente tanto. Y aparte tenemos mejoras para el codec de Nvidia, que es en NVENC. Aquí lo tenemos y está mejor optimizado para hacer transmisiones. Por ejemplo, si vas a iniciar con directos o todo esto, realmente esta tarjeta gráfica es muy buena para ti. Aparte tenemos voz y videos mejorados con IA, con la super resolución de RTX. Esto más que nada es DLSS y Nvidia Broadcast. Y aparte lo que hace, por ejemplo, yo no lo he implementado todavía, pero si quisiera podría quitar este fondo y no poner el circulito. Se podría hacer fácilmente. Y aparte tenemos la opción de Nvidia Studio. Y sobre todo tenemos todos los controladores correctos de Nvidia al momento. Y nos va a dar una mejora de rendimiento. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar la 4060 Ti. Aquí está comparando la 4060 Ti, que es la que marqué. Del otro lado tenemos la 3060 Ti y hay algo curioso, y es que cuando salió la 4060 Ti, prácticamente todo el mundo le estaba tirando mucho hate porque a lo mucho mejoraba un 5%. En otros casos hasta la 3060 Ti era mejor que la 4060 Ti. Y es que en casos anteriores, por ejemplo, de la serie 1000, una 1060, tu generación siguiente sería una RTX 2060. La 2060 rendía muy parecido a una 1080, o sea, se subió 2 escalones. Y en este caso prácticamente se quedó en el mismo, pero aquí también va a hacer la comparación con la 2060 Super y una 1070. Y es que sí hizo ese salto, pero con DLSS 3 y aparte con el Ray Tracing sí se nota mucho el cambio. Por ejemplo, aquí vemos Assassin's Creed Valhalla, aquí está, vemos que la RTX 4060 Ti supera en todos los aspectos y más con Ray Tracing, o sea, es una locura, bastante. Y vemos aquí tenemos unas pruebas de benchmark, por ejemplo acá, la 3060 Ti. Aparte hubo una mejora muy importante en cuanto al TDP, porque cuando salieron estas tarjetas gráficas hubo mucho revuelo, porque aparte de que eran enormes, o sea, literalmente no cabían en los gabinetes, necesitabas un cable especial de tu fuente a la tarjeta gráfica y aparte te consumía demasiado. De hecho, varias fuentes de poder de 1000 watts se quedaron cortas. Entonces lo que hicieron fue disminuir el TDP. De hecho, yo tengo esta tarjeta gráfica y veremos pruebas de rendimiento más adelante. La tengo con una fuente de poder de 600 watts y va sin ningún problema. Y aparte también te recomiendan una fuente de 550 watts, pero es mejor ponerlo un poquitito más. Aquí vemos que en Dying Light 2
tenemos 69 y aquí ya nos da 118, casi el doble. En algunos casos sí, la generación de fotogramas sí te llega a dar el doble, no en todos, pero sí te llega a dar el doble. Aparte, esto es 100% con la GPU literalmente, o sea, la GPU hace todo el proceso con la ayuda de sus núcleos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo llegué a ocupar esta tarjeta gráfica con un Intel i5 de novena generación. Tiene un cuello de botella enorme, estaba al 90-100%. Y tú dirías, por ejemplo, tenía estos FPS, bueno, lo comparamos así, tenía por ejemplo estos, y activando el DLSS 3 con el mismo porcentaje de uso del procesador, ya me daba 118. Y ahora mismo con el nuevo procesador, que tengo un i5 de 12ª generación, algunas veces baja el rendimiento del procesador y por obvias razones el consumo de la GPU se eleva por toda esta tecnología. Entonces esas serían las mejoras más importantes respecto a la generación pasada y lo nuevo que tiene la RTX 4060 Ti. Recuerda que prácticamente es lo mismo con su versión sin la Ti. Nada más que obviamente sí tenemos una mejora considerable en rendimiento. No tanto, pero ahí está. Y ahora vamos a ver unos precios. Aquí está. Más o menos va a rondar, si estás en México, por unos $400. Igual en algunas partes del mundo. Ya en otros países de Latinoamérica, pues como está el dólar, sí puede estar mucho más elevada. Pero va a rondar por ahí de los $400. Obviamente también depende del modelo. Yo compré la mía más o menos por este precio. Y no estaba tan caro, de hecho es el modelo de Asus, a ver si aquí lo encontramos. Entonces continuamos bajando y obviamente, como no tiene mucho tiempo que salió, pues sí hay muchas variantes de esta tarjeta gráfica en existencia. Yo tengo esta, aquí está, esta es la que tengo. Y lo bueno, aparte de que consume menos energía, los ventiladores son muy eficientes, casi no se calienta la tarjeta gráfica. Ha estado a más del 100%, bueno, 90 y tantos, 99, 98, 100%. Y no sobrepasa los 70 grados y aparte tengo muy mal flujo de aire en mi gabinete. O sea, imagínate si tuviera buen flujo de aire, inclusive en la zona donde estoy más o menos es cálida, pero si estuviera en una zona más fría, pues prácticamente esa tarjeta gráfica estaría congelada. Entonces, más o menos estos son los precios. Yo te la recomendaría si estás en México por máximo 9,000 pesos, ya por más ya sería demasiado. Ya que en sí esta tarjeta gráfica, todo el procesador y todo esto, no se calienta tanto. Entonces, a menos que para que tu setup se vea facherito o así, probablemente 3 ventiladores para que se vea grande y luzca todo eso, pero sinceramente con 2, incluso vemos este modelo de MSI, incluso trae RGB, se ve hermoso y no necesitamos nada más. O sea, te lo digo, esto no se calienta casi nada. Y ahora sí, pasaremos a las pruebas de rendimiento. Probaré 2 juegos. El primero va a ser Cyberpunk y después pasaremos a Redman 2 porque es un juego que no tiene mucho que salió y sí es algo exigente, entonces ya lo voy a poner. Y listo, aquí estoy en Cyberpunk, todo está en ultra, de hecho lo voy a mostrar. Vamos a ajustes, todo literalmente está en ultra, excepto unas opciones que no las pongo, pero todo está en la máxima calidad. Y vemos que en potencia bruta, aparte tengo el PCI Express 4.0, entonces no se está limitando la gráfica. Y vemos que está en 99%, 90 y tantos, pero no sobrepasa los 60 FPS. Esto sería con el rendimiento bruto. Pero si estás comprando esta tarjeta gráfica es para que uses literalmente todo lo que puede dar de sí. Entonces vamos a ver, pero antes vamos a activar el Ray Tracing. Entonces aquí está, trazado a rayos. Lo voy a dejar todo en lo máximo que se pueda. Vemos que antes tenía 60 FPS. Regresamos. Ya cargó. Tengo 40 y tantos, 46, 47. Entonces, a lo mucho me bajó 15 FPS. Y eso que estoy en ultra, en la máxima calidad. Y vemos que no perdí tanto rendimiento como lo decía antes. Si antes tenías una tarjeta gráfica, también AMD, activabas el Ray Tracing, perdías inclusive más de la mitad de rendimiento. Ahorita vemos que a lo mucho perdí 10 FPS, por ahí de un 10-15%, y aún así es bastante jugable. Pero ahora vamos a activar la primera tecnología que nos da, que prácticamente lo tienen todas las RTX, y es el DLSS 2. Lo voy a dejar en calidad, aquí está, y vamos a ver qué tanto mejora. Y vemos que de 50 ya pasó 80, 70 y tantos, más de 60 FPS, y eso que tengo el Ray Tracing activado, pero con DLSS 2
entonces ese rendimiento con DLSS 2. Y nada más para ver qué tanto nos aumenta, vemos que lo tengo en calidad, vamos a ver qué tanto nos da con rendimiento ultra, recordemos que está todo en ultra, y con ray tracing en ultra también, vamos a ver. Y vemos que ya no aumenta tanto, pero es más por mi procesador, vemos que baja mucho el consumo de la GPU, de hecho no se ve tan mal, se ve medio decente. Y la tarjeta gráfica está bastante sobrada, entonces lo dejaré en calidad. Y ahora sí, voy a activar primeramente el DLSS 3.5, que es la reconstrucción de rayos. Simplemente lo que hace es mejorar la calidad de estos y aumentar un poquito el rendimiento. Y aparte voy a activar, por supuesto, el DLSS 3, que es la generación de fotogramas. Aquí está. Y ya lo voy a ver como este rendimiento. Ya cargó y vemos que ya tengo más de 100 FPS sin ningún tipo de problema. La tarjeta gráfica otra vez está al 90 y tantos %. Mi procesador está al 80, está bastante bien. Y así tengo más de 100 FPS con Cyberpunk, todo en ultra. Y está bastante bien, pero también si es que tú quieres un poquito más de fluidez, simplemente vamos a desactivar o bajar la calidad de Ray Tracing. Yo lo voy a desactivar. Y así ya puedo alcanzar los 144 FPS. Ahí está cargando. Y allí está. Más de 140 FPS, bastante estables. Y vemos que si tuviera un mejor procesador, pues sí serían muy estables. Vemos aquí el porcentaje de la gráfica todavía da un poquito de margen de mejora para más FPS, pero bueno, ya se limita a parte del juego por el procesador. Pero estamos jugando Cyberpunk 2077 a prácticamente 144 FPS con todo en ultra con la 4060 Ti. Entonces una gráfica que vale mucho la pena. Y ahora vamos a Redman 2. Y bueno, aquí ya estoy en Redman 2. Y aquí otra vez lo tengo sin ningún tipo de ayuda de DLSS o generación de fotograma. Y vemos que la tarjeta gráfica ya está al límite. Y me da más de 70 FPS. Estoy en una zona un poquito exigente. Y sin ningún problema. Ahora voy a activar el DLSS primero. Aquí está. Le diré que esté ahí, Nvidia. DLSS y le pondré en calidad. Entonces voy a buscar calidad. Ahí está perfecto. Voy a regresar. Y vemos que de 70 y tantos FPS ya supera los 100. Está perfecto. Ahí está. Supera los 100. Y aparte mejora un poquito la resolución. Ahora vamos a activar la generación de fotogramas. Y si te fijas en automático, me activa Nvidia Reflex, que es la tecnología que vimos hace un momento. Ya la activo por defecto. Regresamos. Y ya prácticamente otra vez me da 144 FPS. La tarjeta gráfica otra vez tiene un poquito de margen. Entonces puede que sí llegue a alcanzar los 165 FPS. Y vemos que sin ningún problema. Y este juego, aunque no lo parezca, que lo estoy moviendo a más de 100, es muy pesado. De hecho la RX 6600, que no tiene un rendimiento tan desfasado con esta, apenas lo puede correr ya con FSR a más de 60 FPS. Y eso que está usando el FSR, vemos aquí, sin FSR lo corre a más de 70 y con DLSS ya está a más de 100. Y aparte lo bueno es que si no quieres el DLSS 2, simplemente lo desactivas y no tiene nada que ver con la generación de fotogramas. Ahí está. Pero vemos que prácticamente me da lo mismo si tuviera DLSS o no. Ahí está. Sin la super resolución, y si activo la super resolución pero sin los fotogramas, prácticamente me da el mismo rendimiento. Pero obviamente el chiste de esto es que combines las dos tecnologías para que así pues tengas lo mejor de los dos mundos. Y ahí está. Simplemente si vas a comprar una tarjeta de estas de la generación 4000, y te recomiendo mucho la 4060 Ti. Aparte, si lo prefieres, siempre activa estas tecnologías, la super resolución de AMD, digo de Nvidia, que es el DLSS 2, y aparte el DLSS 3, que es la generación de fotogramas, para que así prácticamente cualquier juego más o menos de este año te vaya a más de 100 FPS. Y aparte con estas tecnologías, muy probablemente esta tarjeta gráfica sea de las más longevas, porque te puede durar varios años y te va a dar un rendimiento bastante bueno. Inclusive por ejemplo con el Grand Theft Auto 6 o juegos que pronto vendrán, Dragon Quest Mark 2 y así,
muy probablemente supere los más de 100 FPS con esas dos tecnologías juntas. Y bueno, ya como conclusión, prácticamente eso sería todo lo que nos ofrece la RTX 4060 Ti. Vimos sus principales características, los precios que hay en el mercado y unas pequeñas pruebas de rendimiento con los juegos más demandantes y que por supuesto admiten DLSS 3. Y aparte, un pequeño truco es que puedes modear juegos, por ejemplo, que sean de la generación de PlayStation 4, Xbox One, y probablemente quieras jugarlo a 144 Hz. Lo puedes jugar, pero tienes que modear ese juego. Y bueno, eso será todo por este video y nos vemos en el siguiente.